Amigas de la grada, una semana más fieles a nuestra cita los domingos por la noche, a partir de las 10 de la noche, para informaros, para llevaros toda la información, todo lo que ha ocurrido este fin de semana en nuestro deporte, en el deporte aragonés. Hoy tendremos un programa totalmente accidentado y más que más también nos lo tenemos que comunicar, puesto que nos encontramos con bastantes dificultades a la hora de poder formularlo, de poder traeros toda la información. No sabemos si es porque es el domingo por la noche o porque, bueno, o porque hay gente que no quiere dar la cara en circunstancias pues tan complicadas, ¿no? Como pueden ser las de algunos de nuestros equipos. Pero sin más dilación, nos centramos ya en el fútbol y en el futsal femenino aragonés, que siempre nos da alegrías. ¿O no es así? Doña Diana Martín Albó, muy buenas noches. Buenas noches, Francho. Se te escucha alto y claro. Y eso que aún no he recuperado la voz, ¿eh? Pero bueno, llegará. Ese día yo supongo que llegará. Aprovecha que todavía tienes 27. Mañana ya cumplo los 28, Francho. No sé cómo lo voy a llevar. Pues cuando cumplas 48 ya ni te cuento, amiga. Pero bueno, luego te, luego te tiraremos de las orejas de manera virtual. Muy bien. ¿Qué nos tienes que contar? ¿Qué ha ocurrido esta jornada con las nuestras, con nuestras chicas? Comenzamos, como siempre, con la segunda federación, donde tenemos a la Sociedad Deportiva Huesca y al Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Bueno, no ha habido malos resultados porque es un empate y una victoria. Empezamos con Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que jugaba el sábado frente a la Real Sociedad B. Empató a 1 con un gol de Laura Figols, que está llamada a ser importante en el Zaragoza. La verdad, está llamando a la puerta desde hace años, y eso que tiene 16, creo, 17. Así que sí que es verdad que había momentos que jarreaba en Zubieta, sobre todo en la primera parte, y no se pudo jugar demasiado bien a fútbol. La segunda parte fue totalmente maña, pese a que se adelantó la Real Sociedad y pudo revertirse con el gol de Luna. Y la Sociedad Deportiva Huesca, que nos da una Pues alegría, ¿no? victorión de la Sociedad Deportiva Huesca. Sí que es verdad que el Español B no acaba de hacerse a la categoría, pero un golazo desde la frontal y a bote pronto de Yolanda Palomino fue un auténtico golazo, la verdad. Si no lo habéis visto, es para verlo una y otra vez. Y merecida victoria por lo visto en el campo. Fue un asedio totalmente oscense los 90 minutos. Sí que es verdad que Nuria tiene dos intervenciones de las de Nuria de siempre y mantiene al equipo con el +3, y ya son 11 puntos los que tiene la Sociedad Deportiva Huesca. Está claro que quien se sube a la grada lo dejamos bendecido. Está claro. Está clarísimo, está clarísimo. No pudo marcar Laura, pero su trabajo es encomiable siempre y ayudó a que quedara 1-0. Bajamos un escalón, nos centramos en la tercera federación, donde están tus ex compañeras del Estadio Casablanca, el filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino y el Valdefierro. Eso es, pues hay de todo en esta categoría, porque Estadio Casablanca perdió 0-1 frente a Vic. Ya son 5 jornadas sin sumar de 3, sí que hubo un empate hace relativamente poco, y aunque queda mucha liga, cuanto antes se puntúe de nuevo, mejor. La temporada pasada no se sufrió, la verdad, y esta, a ver qué pasa, porque ahora mismo y con los resultados que ha habido, se acaban de meter en descenso. Yo creo que te vas a tener que volver a calzar las botas. No, 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 no me vas a convencer. Yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí, porque te están necesitando como el comer. Me parece a mí que no hay esa misma opinión por el cuerpo técnico de Estadio Casablanca. Bueno. Ya hablaremos con quien tengamos que hablar. Seguimos con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, con el filial. Pues ha empatado a 2 esta mañana contra Balears B. Se va al descanso 0-2 con goles de Darian y Andreas Taún, pero en el 73 de penalti y más allá del 90 consigue el Balears el empate. No es mal punto porque es un equipo mallorquín en Mallorca, con lo cual no es mal punto,
pero la verdad es que igual se queda un poco corto para la posición que ocupaba el Balears. Bueno, pero el punto es bueno, habrá que hacerlo mejor aquí en Zaragoza. Eso es, yo siempre digo que un empate hay que hacerlo bueno al fin siguiente, porque quieras que no pierdes puntos y sigues puntuando, y sobre todo un punto en Mallorca es casi una victoria. Correcto. Y ya nos centramos en el Valdefierro que han hecho las chicas. Pues por la mínima y de penalti transformado por Vera, era el Rayo B, es un trámite que hay que pasar, pero que hay que pasarlo, sobre todo cuando se juega en Madrid. Así que son 3 victorias consecutivas que lleva Valdefierro, se ponen con 10 pedazos de puntos y nada, a ver qué nos siguen trayendo, porque la verdad es que creo que van a dar muchas sorpresas. Le costó al conjunto de nuestra amiga Alba Romero, pero ya se empiezan a sentar en la categoría. Sí, yo ya lo Y es dije. una gran noticia, también para el fútbol femenino. Por supuesto, que se consigan mantener los tres equipos aragoneses es siempre una gran noticia. Esperemos que Stadium consiga revertir la situación y que Valdefierro siga sumando para no sufrir, porque ya sabemos que en esta liga, en la que la mayoría son equipos catalanes y hay algún equipo mallorquín, en las últimas jornadas suele haber cosas raras. Bajamos un nuevo escalón, nos centramos ya en nuestra territorial, que tanto nos gusta. ¿Qué ha ocurrido esta jornada? Pues se mantiene líder el Ebro después de ganar por la mínima a Peñaferranca. Sí que es verdad que está empatado a puntos con Egea, que ha tenido un partido loco contra Balsas Picarral, que al final ha conseguido llevarse por 4-6. Es un resultado un poco más propio de fútbol sala, pero sí, las de Celemín al final se han conseguido llevar el partido 4-6. Y como noticia, perdía el Zaragoza Club de Fútbol Femenino 0-1 frente a Cosmos. Los Eso sí que es resultados, noticia. los resultados son bastante raros. Se ha colado entre los 5 primeros Stadium Casablanca, que es un recién ascendido, no lo olvidemos, y ahora está quinto con 14 puntos. O sea que igual da que hablar. Pues de la misma manera que va a dar que hablar lo que ha ocurrido en la segunda federación del futsal. Teníamos a Intersala que descansaba por la retirada de Castelldefels de la categoría, pero un César Augusta que visitaba la complicadísima cancha del Chantrea se lleva los 3 puntos y ojo a esto porque el Sala Zaragoza ha perdido por 3 goles a 2 frente al Z10, un recién ascendido y que se supone que era de su liga. Sí, ya dijimos la semana pasada que era el punto de inflexión que necesitaba Sala Zaragoza. Vas a la cancha de un recién ascendido como es el Z10 y debes ganar. Eres un recién descendido de primera, debes ganar para revertir la situación. Vas penúltimo con 3 puntos. Sí que es verdad que se van al descanso 1-2 ganando, pero hay una expulsión y una remontada de Z10 que al final se lleva el partido por 3-2. Fíjate, solamente le ha conseguido ganar al último clasificado, y Sample por 1 gol a 2. Eso es, Isamble que no ha conseguido puntuar y no sé, se complica un poco la liga para Sala Zaragoza. Tiene que empezar a puntuar ya de ya. Sí que es verdad que ahora le viene un hueso duro de roer como es Rubí, que va tercero. Así que este domingo a las 12 frente a Rubí en el siglo XXI, a ver qué consiguen hacer las zaragozanas. Y el César Augusta que con una nutridísima afición aragonesa poblando las gradas del Chantrea, pues que se llevaba los 3 puntos, 1-3. Eso es, asaltaron a Rosadía con goles de Andrea, Lidia y Laura Rivera y son 3 puntazos porque allí ya está visto que en Pamplona se dejan un montón de puntos los equipos y 1-3 con solvencia son 3 puntos que les hacen ir con la moral por las nubes para el derby que llega este fin de semana. Eso te iba a decir, derbi que viviremos en el pabellón de la Granja, en la catedral del futsal femenino aragonés, el sábado 18 a las 4:30 de la tarde. Mm, Partidazo. veremos partidazo y bueno, veremos a ver quién se lleva el gato al agua, porque el Guanapís Aldelis viene de descansar esta jornada y un César Augusta que desde luego está enchufadísimo y ahora mismo en la clasificación
pues va uno detrás del otro. Vanapis Aldelis Intersala 10 lleva 14 puntos y bueno, pues tenemos ya finalizado lo que es el tema del futsal femenino aragonés, pero tenemos protagonista, ¿no? Eso es, tenemos protagonista y esta vez ni he jugado contra ella ni con ella, así que el first date, Francho, se queda un poco No, pero descafeinado. esto no puede ser, tiene que haber... es tu sección. Joder. Sí, no, pero a ver, la verdad es que tenemos amigas en común y por las amigas que tenemos en común, Belén Checa, que es la protagonista de hoy, está visto que va a ser una buena protagonista. Bueno, pues preséntanos a Belén. Nada, es Belén Checa, es capitana del Colo Colo. Llevan varias temporadas haciéndolo muy bien, así que este reconocimiento es para ellas, porque cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlo. 2 años que el playoff no les ha salido bien, así que yo creo que a la tercera va la vencida. Pues vamos a ver, Belén, ¿tú qué opinas? ¿Opinas lo mismo que dice tu compañera Sara o no? Bueno, pues buenas noches. Espero que sí que este año a la tercera vaya la vencida, porque creo que el proyecto y la apuesta del Colo es brutal y el esfuerzo mío y de mis compañeras también es así. Venís bueno, no vamos a decir pasearos por la territorial aragonesa, porque hay que ganarla y hay que ganarla bien, pero 2 años seguidos plantándolos en el playoff y 2 años que en el último momento no habéis conseguido pues uniros, ¿no?, a esa terna de equipos aragoneses en la segunda federación. Sí, bueno, yo creo que han sido 2 años en los que pues desde dentro está trabajando muy bien y creo que la apuesta tanto de Sergio Molina como de Edu es brutal por nosotras, pero al final pues nos faltaba un salto, una apuesta que al final creo que este año sí que se ha hecho, añadiendo un preparador físico, bueno, en este caso una preparadora física y un entrenador de porteras, y haciendo algún cambio en la plantilla que creo que nos da un salto de nivel, y al final esa es la apuesta. Creo que todo el club tenemos claro que este año hay que subir y cueste lo que cueste hay que conseguirlo. Quizás este año os ha salido un competidor bueno, que en principio nadie esperaba, que nosotros que el San Viator, también conjunto histórico, ha militado en Segunda Federación y que se ha sabido reforzar muy bien con jugadoras que provenían de pues, Sala 10 y de otros conjuntos. ¿Cómo vamos a vivir esta temporada con dos equipos que claramente apuestan por ascender? Bueno, yo creo que San Viator, y yo creo que al final todos los equipos de esta categoría hay que tenerles respeto, porque el otro día, pues por ejemplo, llegó César Augusta y con toda su juventud arrasa en su pista y te hace dudar, ¿no? Pero yo creo que al final también es bonito que la competición sea así, que de verdad sea competitiva, y es lo que a nosotros nos hace estar preparados para que en el playoff no pase como otros años y de verdad lleguemos a tope compitiendo con todos los rivales y haciendo de esto mejor Aragón y consiguiendo que el futsal aragonés esté arriba. Al final muchas veces comentábamos, sobre todo los que ya llevamos tiempo, ¿no?, siguiendo al futsal femenino aragonés, pues que quizás no haya tantas chicas, ¿no?, para poder dotar de jugadoras de nivel a tanto conjunto como el que se estaba viendo, ¿no?, en la segunda federación. Fíjate, de hecho tuvo sus damnificados, pues el Sala 10 al final termina fusionándose con Intersala, desaparece Red Stars. eh, Ahora tenemos tres conjuntos en segunda federación, de los cuales dos sí que han apostado claramente por las jugadoras aragonesas, mientras que otro, pues bueno, ha tenido que reforzarse como buenamente ha podido. Luego estáis vosotras, que vosotras también estáis en esa terna de equipos que habéis apostado por jugadoras de la casa y que tenéis una filosofía muy clara, ¿no? Sí, yo creo que la apuesta del club es muy clara. Al final nosotros tenemos un equipo súper joven. No hablo por mí en este caso, pero sí que es cierto que al final creo que se está apostando muchísimo por la base. El equipo cadete viene pisando fuerte, y yo creo que a cualquiera de las que no tenemos la suerte ya de poder jugar en varias categorías nos pueden quitar el puesto cualquiera de ellas en cualquier momento, porque están haciendo un esfuerzo brutal, están trabajando muy bien, también trabajan con Sergio y al final eso se nota. El que él está trabajando con el mismo esquema desde la base hasta las categorías
hasta las categorías altas, que en este caso es primera autonómica, se nota mucho y la apuesta por el fútbol sala aragonés en el Colo creo que es brutal y la apuesta del club por el femenino desde hace 4 años es total. Así que ojalá siga siendo así durante mucho tiempo y si tenemos la suerte y el trabajo y hacemos las cosas bien y podemos ascender el año que viene, que siga siendo así, que se siga apostando por la base y que aunque cueste más, que las peques acaben teniendo su lugar en el fútbol sala. ¿Y cómo llega Belén, Checa, a esto del fútbol sala? Bueno, pues esto sí que es una larga historia, pero yo hacía piragüismo y pues en la carrera conozco a Marta García, jugadora de Intersala 10 y Nuestra era monitora Martica. de campamentos con Paula Pérez, que también es jugadora de Intersala 10, o sea que buenas amigas vuestras y Sí, a raíz señora. de ahí me engancharon, empecé a ir a ver partidos, empecé a jugar en la Liga de Delicias un poco por entretenerme tras una lesión de espalda un poquito dura que me aparta del piragüismo y en ese momento recibo la llamada de César Augusta para empezar en segunda autonómica. Nada, pues por un poquito por competir, al final la gente que creo que llevamos la competición en la sangre, aunque sea un poquito de competición, nos gusta. Y luego, pues poquito a poquito, César Augusta me dio la oportunidad de segunda autonómica subir a primera autonómica, de primera autonómica intentar pelear algún minuto en nacional y estar allí un añito con ellas. Y del añito de nacional en César Augusta ya recibí la llamada de Sergio y la verdad es que creo que la apuesta que ha hecho Sergio por mí estoy eternamente agradecida y encontrar un lugar en el Colo para mí ha sido muy especial y vivirlo con el Colo y de la manera que está haciendo, para mí está siendo brutal. Pues fíjate lo que son las cosas de Belén, de pasar de remera a jugadora de fútbol sala. Hay un cambio brutal. O sea, me siento muy identificado contigo porque yo también entré en el fútbol también de una manera así muy extraña, ¿no? Del atletismo al fútbol. Y fue también por una cosa así, ¿no? Pues por unas circunstancias, no a través de tan grata compañía como la de Paula o la de Martica, que lo mío fue pues porque me pillaron ahí en la pista de atletismo el entrenador que en aquel momento entrenaba al equipo donde luego milité y me dijo, ¿qué coño haces entrenando solo? Vente a jugar con nosotros. Y así entré, o sea, de la manera más rara posible, ¿no? Más curiosa posible. Pues Belén Checa, un placer haberte tenido aquí en la grada. Da besos y abrazos a muchas de tus compañeras que conocemos bien, porque han militado algunas de ellas con la Nero Achurri, con la camiseta Nero Achurri del Intersala 10, del antiguo Intersala 10, ahora van a pisar del IS. Y lo dicho, desearos todo lo mejor. Y bueno, Diana, aquí no sé si habrá momento First Days, pero yo creo que para seguir con la costumbre tienes que despedirla tú. No, yo lo único que le digo a Belén y a todas sus compañeras, sobre todo también a Sara, a Sara González, que tengo una relación muy especial con ella, es que espero que la próxima vez que hablemos con ella sea porque Colo Colo ha ascendido a segunda división, que a la tercera va la vencida. Yo creo que el fútbol a veces es justo y esta vez yo creo que lo tiene que ser con vosotras. Bueno, yo por mi parte simplemente agradeceroslo, le daré el abrazo a Sara de tu parte, que yo también espero que sea la próxima vez que hablemos en Segunda Nacional. Muchas gracias. Ojalá así sea y ojalá os podamos narrar ya, que hay ganicas. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Bueno, y antes de que se baje de la grada nuestra Diana Martín Albo, pues vamos a aprovechar para felicitarte, aunque sea adelantada, aunque sea de manera adelantada. Dicen que da mala suerte, pero bueno, las Ah, voy sí. a aceptar. No estoy muy contenta yo con los 28, pero algo haremos. Bueno. Pues lo dicho, mañana te estiramos de las orejas. Un abrazo. Muchas gracias, adiós. Seguimos ahora con el análisis de la una tercera federación que como siempre va a venir de la mano de nuestra compañera Laura Ferrer. Muy buenas noches, Laura. ¿Qué tal? Buenas noches, Francho. Pues así es, 10ª jornada y se han marcado nada más y nada menos que 25 goles. Y Francho, que no ha habido ningún partido con resultado gafas. Es decir, que en todos ha habido goles. En todos ha habido goles y vamos ya con el análisis partido a partido de lo que ha ocurrido esta jornada 10. Empezamos con el que se disputaba ayer por la tarde. Illueco a 0, Caspe 2. Partido con historia. Partido con historia y partido pues con muchas emociones, ¿no? Hablamos de Javier Romero, de Romerito, que volvía a la que fue su casa durante muchos años y que tantos éxitos le llevó al Papaluna
y que lógicamente pues no, pues son muchas sensaciones, ¿no? Las que se sienten al final, pues fíjate, es el Casper que se lleva la victoria con el gol de Barrientos, que además abría el marcador muy pronto, y ese 0-2 en el minuto 25 de Manu, que como digo, pues se llevaba 3 puntos importantísimos, muchas sensaciones y muchas emociones encontradas por parte de Javier Romero Romerito, era entrenador del Club Deportivo Caspe, Francho. Volvía a su casa, a la que siempre será su casa. Así es, porque ya digo que han sido muchos, muchos años. Prácticamente fue el salto de su paso por el fútbol base, por el fútbol juvenil, en la que grandes temporadas en el Estadio Casablanca lo llevó a División de Honor de Juveniles y como digo, bueno, pues emociones encontradas. Seguimos, domingo 12 a las 12 de la mañana. Resultado, yo creo que no es sorprendente, ¿eh? Binefar 1, Huesca 0. Pues así es, Huesca B0, no arrancaba nada positivo el filial de la Sociedad Deportiva Huesca frente a un Binefar que parece que se está haciendo fuerte, que está encontrando su sitio y que el tanto de Bernardo en el minuto 34 le daba 3 puntos importantes, pues bueno, pues para cerrar su feudo y seguir adelante en la clasificación que está escalando poquito a poco puestos. A las 12 de la mañana también, el Cuarte recibía en el Municipal a la Sociedad Deportiva Borja, que pese al cambio de entrenador, derrota por 3-0. Sí, bueno, ya conocíamos prácticamente la noticia, son lo que ocurre siempre, ¿no? Y que comentábamos la pasada semana, que cuando los resultados no llegan, la cuerda siempre, o el eslabón siempre se rompe por el mismo sitio, que es la parte del entrenador. Siempre es triste porque hay que cesar primero a un cuerpo técnico y segundo porque también es por la marcha del propio equipo, ¿no? Un Juan González que volvía a retomar también las riendas del Borja y en esta ocasión cada vez menos, yo creo, Francho, no se cumple lo de a entrenador nuevo, victoria segura, en un encuentro bastante tranquilo para el Club Deportivo Cuarte. En el minuto 17 Gassama, y además lo hizo en 2 ocasiones. La verdad es que es un oportunista, es un ratonero del área porque prácticamente fueron 2 rechaces, pero hay que estar ahí, y hay que estar ahí, y ahí estaba Gassama para hacer los 2 goles, como digo, en 2 ocasiones, y el golito de Javi Valdés, que no falta su cita habitual de cada semana. Eso es que tiene ganas de que lo nombres, el bueno de Javi. Sí, todas las semanas están marcando, además está haciéndose decisivo, pero en esta ocasión, como digo, ya digo que un partido bastante tranquilo para el Club Deportivo Cuarte, que además se comió el postre como líder, luego ya el café acabó dejándolo segundo, pero ahí está. Seguimos a las 12 de la mañana, el Almudévar que tenía que abandonar la Corona y empataba 1 con el Tamarite. Así es, además adelantaba el Tamarite, que como tú bien comentabas, bueno, pues por las lluvias y por el mal estado del terreno de juego que están trabajando contra reloj para recuperar la Corona, el Almudévar jugaba en un campo del Huesca y al final ese empate a 1, ya digo que se adelantaba en el minuto 11 sola para el Tamarite y Ainoza, como no, Ainoza en el minuto 33 en un partido muy disputado en el que hubo varias ocasiones y al final ese empate a 1, un puntito para cada equipo. Efectivamente, le dejaba la base aragonesa del fútbol, las instalaciones de la Sociedad Deportiva Huesca al conjunto del Almudévar, que por cierto hemos podido ver imágenes en el perfil del Almudévar de Twitter de cómo su directiva, pues bueno, se dedicaba a sembrar el césped, pero a sembrar el césped de verdad, como se hacía antaño, a puño. Sí. No Por sé si eso lo digo habrás podido ver, Laura. que están haciendo un trabajo espectacular y que están luchando contra el horno para recuperar cuanto antes ese césped de la Corona, Francho. De 10 como siempre. Seguimos con otro equipo que cambiaba de míster. El Cariñena, como has dicho tú, no se ha dado la famosa frase de entrenador nuevo, victoria segura, Cariñena 2, Calamocha 3. Además, bueno, es que ha sido de verdad que un partidazo, ¿no? De goles, de ocasiones, el hat-trick de Fonsi, que ahí sigue haciendo lo que mejor sabe hacer, que es hacer goles y luchar en cada equipo en lo que está, con ese gran historial que atesora Fonsi a lo largo de su carrera futbolística. Y en 2 ocasiones tuvo que remontar el Calamocha. Así se resarcía de esa derrota, ¿no? Del pasado fin de semana en casa ante el Cuarte, mucha mejoría la que mostró el Cariñena en sensaciones sobre todo, ¿no? Pero no así resultados. Lo cierto es que si las sensaciones siguen siendo positivas, dicen que normalmente llegan los resultados. Pues de momento las sensaciones que se quedan ahí. Nos vamos
al partido de las 4 de la tarde, al partido que disputaba la Sociedad Deportiva Egea frente al Épila, victoria en Luchán por 2-1. Pues que sigue imbatido la Sociedad Deportiva Egea, líder en solitario, el conjunto de Iván Martínez, que recibía pues a un complicado Épila que lo puso difícil. Los 2 goles, bueno, pues en un intervalo tienen tan apenas 2 minutos, hacía Iglesias en el 55 y después Tudela en el 57. Miguel la cortaba a distancias en el 88, no pudo empatar el Épila, no pudo sumar, lo que significa, como decíamos, que la Sociedad Deportiva Egea en estas 10 jornadas sigue todavía invicto. Y el que también está plantando cara y mucho y parece que lleve toda la vida en la tercera división aragonesa es el Utrillas. 3-2 frente al Belchite. Sí, pero el que lleva toda la vida en tercera es Pitulerga, entonces se la sabe todas, claro que sí. Pues fíjate que pudo acabar se pudo decantar para cualquier equipo los 3 puntos. El Belchite, bueno, pues reclamaba que quizás el empate hubiese sido lo más justo. Lo cierto que fue un partidazo de tú a tú, que como digo, que pudo acabar en empate, en la victoria del Belchite, pero al final pues esa experiencia y ese campo de Utrillas que sumaba 3 puntos importantísimos en su lucha, en su objetivo por la permanencia. Y hablando de 3 puntos importantes, los que ha conseguido el Atlético Monzón frente al Club Deportivo Ebro, 1-0. Así es, ahí es nada, el gol de Sarabia en el minuto 20 y un Club Deportivo Ebro que lo intentó hasta el final ante un Monzón que bueno, estuvo muy bien en defensa y que atesoró muy bien ese gol, como digo, de Sarabia en el minuto 20. Y ya para finalizar la jornada a las 5 de la tarde, Fuentes 1, Fraga 2. Así es, bueno, pues el Fraga que también era uno de los significados de esta jornada, ya que la pasada también caía en su casa en la Estacada como local y en esta ocasión, bueno, pues sumaba 3 puntos importantes, el gol de Novials en el minuto 4, también un gol tempranero, César, como no, hacía ese 0-2, Casado acortaba distancias y bueno, pues que tanto en un equipo como en otro hubo 2 tarjetas rojas, una para el Fuentes, la del Fraga fue por doble amarilla y como digo, pues 3 puntos importantes también para el Fraga. Y un César que sigue de dulce con el conjunto fragatí. Sí, claro, bueno, es que estamos hablando de un goleador que lo ha hecho en todos equipos en los que ha estado y siempre ha sido, bueno, pues un ariete, un delantero, un referente en el fútbol aragonés. La jornada que nos viene el 19 de noviembre, jornada 11, con partidos tan interesantes y tan importantes como el Binefar Cuarte, el Borja Cariñena. Ahí es nada, ahí sí que se juegan la vida los dos. Sí, y no les El, vale no el les empate vale a el ninguno de los empate. dos. O sea que si quieren salir de ahí, porque es que están muy abajo con tan solo 4 puntos, Borja Cariñena, Borja penúltimo, Cariñena último con esos 4 puntos y la victoria, pues si se decanta por uno de los dos, se puede respirar un poco, pero ya digo que el empate no les vale a ninguno. El Épila que va a recibir a Lillueca en su cancha, el Caspia Utrillas, ojo también ese partidazo, porque estamos hablando de dos equipos que están en una dinámica fantástica en la liga. El Fraga al Atlético Monzón, esos derbis de antaño, cómo huele todavía. Sí, el Huesca El, B que recibe al Tamarite, el Ebro al Almudebar y yo creo que el partidazo de la jornada se juega en Jumaya, es decir, Calamocha Sociedad Deportiva G, ojito, ¿eh? sí, nos dejamos al Belchite contra el Fuentes, Y que el Binefar será con el Cuarte. y el Binefar con el Cuarte, que lo comentábamos en el primer envite. Ahora, tal y como está la clasificación, sigue el líder el Egea, 24 puntos. Así es, como decimos, 10 jornadas totalmente invicto, 0 partidos perdidos, segunda plaza, perdón, para el Cuarte con 21 puntos, 19 puntos para Calamocha y para Caspe, tercer y cuarto puesto, y el Club Deportivo Ebro que cae a la quinta posición después de los últimos tropiezos con 18 puntos. Eso sería, Francho, la zona de playoff, ¿no? Sí, señor, sería la zona, llamémoslo así, de privilegio en la tabla La, clasificatoria. la zona noble. Después La zona noble. bajamos a la sexta posición con el Fraga que tiene 17, 16 puntos para el Huesca B,
octavo es el Binefar con 14, el Utrillas es noveno con 13, décima plaza para el Épila con 12, los mismos puntos que Monzón, que es un décimo, con 12, igual que el Tamarite, que también tiene 12, aquí hay un grupo de equipos con 12 puntos, también como el Almudévar. Y después, décimo tercero está el Fuentes con 10 puntos, perdón, el decimocuarto el Fuentes con 10 puntos, decimoquinto el Belchite con 9, y aquí ya estamos en la zona de peligro, el Illueca, que es penúltimo con 9 puntos, y como decíamos, 4 puntos para Borja y también para el Cariñena, que cierra la clasificación, Francho. Bueno, pues la semana que viene, como siempre, se subirá a nuestra grada Laura Ferrer para analizarnos lo que ha ocurrido en la tercera aragonesa. Buenas noches, Laura. Buenas noches, un abrazo, buena semana. Un abrazo igualmente. Pero como siempre sabéis, tenemos protagonista y esta vez vamos a contar en la grada con el arquero del Caspe, del Club Deportivo Caspe, que no es otro que Javi Abad. Muy buenas noches, Javi. Lo tenemos ahí al bueno de Javi. Ya le he dado, le he dado al botoncito, le he dado todo bien. Hola. Buenas, Javi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Aquí, de domingo por la noche. De domingo por la noche, qué mejor manera de pasar el domingo y unirte a esta fiesta del fútbol aragonés. Y sobre todo con victoria, ¿eh? Estáis de dulce, amigo. Estamos muy bien, estamos muy bien. El equipo está muy bien engrasado, están todas las piezas ahí unidas, que no se suelten. Y de momento ahí estamos en la zona de esto que dices, la zona de confort. En la zona de confort, ¿y quién te iba a decir a ti, después de haber estado en el División de Honor Juvenil del Real Zaragoza, que te iban a engañar para irte ahí al Caspe? Pero qué manera más buena de engañarte, ¿eh? La verdad Joder, que que te ha sí. sido un buen equipo. Te ha sido un buen equipo. Sí. Bueno, ya cuando salí de allí de la ciudad deportiva, ya como conocí antes al entrenador, a Javi Romero, pues eso del Stadium, de la etapa del Stadium, pues ya me dijo que tenía muchas ganas de que me uniera a su equipo. Y la verdad que viendo la clasificación no puedo estar más contento. Y teniendo posibilidades, teniendo minutos, haciéndolo lo mejor posible para ayudar al equipo y súper contento de estar en este equipo. Y sobre todo Javi creciendo, ¿no? Creciendo mucho dentro de un conjunto que en principio, pues bueno, no tenéis en teoría esa presión de ni de ascender, sino de jugar partido a partido y sentiros bien, ¿no? Sentiros un proyecto fuerte. Eso es, bueno, el vestuario es una familia, eso tiene que ver que nosotros, como decimos, somos un grupo de colegas que estamos ahí para ganar todos los partidos sin importar la clasificación, lo que venga, sino hacerlo como lo sabemos hacer, que es como lo estamos haciendo y ahora sobre todo no quedarnos atrás y seguir puntuando tanto fuera como en casa. ¿Y qué supone para un chico de 19 años el compartir banquillo, sobre todo banquillo y vestuario, sobre todo vestuario, Ujú. con jugadores pues tan importantes, pues como te diría yo, pues por ejemplo como Carol, que son gente más mayor que tú, pero tampoco son viejos, ¿eh? Estamos hablando ya de jugadores de 20 y tantos años, Sí. pero claro, que llevan muchísimo tiempo en esto del fútbol. O Iñaki Santiago, por ejemplo, una auténtica institución del Ujú. fútbol aragonés, o Rotellar, mismamente, que también salió de la misma casa que saliste tú, del Real Zaragoza, de las categorías inferiores del Real Zaragoza. ¿Qué supone Pues para ti, Javi? la cosa es nutrirse en este tipo de vestuarios, sobre todo pues con la edad que tengo y con lo bien que me han recibido ahí dentro. La verdad que es un privilegio compartir vestuario con lo que has dicho tú y con todos los que están ahí. La verdad que lo que te digo es increíble porque al ver que tanto, o sea, la gente te apoya siendo mayor, siendo pequeño, pues sobre todo te dan ese empujón de cariño, de ganas, de seguir apretando y sobre todo, ya lo digo, o sea, lo comento siempre que eso me transmite mucho respeto el jugar con esa gente y sobre todo
lo que te digo, nutrirme de su capacidad, de sus ganas de afrontar todos los partidos, todos los domingos, sea donde sea, esté el campo como esté, y a intentar sacar y hacer la mejor versión de sí mismos, sea la edad que sea. Tienes la suerte de que compartes portería con Mañez Campos, que te saca, te saca años, Mañez, pero bueno, Me estamos saca. hablando, te saca. ¿Qué experiencia te aporta a ti Mañez? Me imagino que, claro, para él, el tenerte allí de compañero, pues te tratará con algodoncicos, pues colócate así, haz tal, haz cual. O sea, aprovecharás también, ¿no? El tener a un compañero Sí, así la contigo. verdad que o sea, no tenemos una rivalidad mala, no hemos tenido en ningún momento desde que empezó la pretemporada. Él me ha acogido mucho y sobre todo ya lo transmito el Mister, él es el engranaje principal del equipo, él es el que más tiempo lleva ahí y tal y por ello es el que más apoyo me está dando, ya que pues entre porteros siempre los tenemos que apoyar y junto con nuestro entrenador de porteros Lolo, somos un trío que está muy bien consolidado. Nos apoyamos tanto en las victorias como en las derrotas. Ya te digo que el sábado lo celebramos muchísimo, sobre todo es la portería cero, que era lo que buscábamos, sobre todo fuera de casa, para puntuar. Y por ello estoy súper contento con el compañero que tengo y a nutrirme de lo que te digo. Tú has dicho la edad que me saca y todo ello, o sea, los años que me sacan es la diferencia de partidos que él tiene en esta división y por ello todo lo que me pueda decir, bienvenido sea. Bienvenido sea, así está. Bueno, te tengo que preguntar ya ganasteis victoria en Illueca 0-2 en un partido sobre todo muy especial para muchos de tus compañeros porque volvían a la que fue su casa durante muchos años, también la casa del Míster. Pero yo te tengo que preguntar por el próximo envite, que es contra el Utrillas, Ujú. que va a hacer el Caspe. Hombre, pues lo que está haciendo en casa, ¿no? Que es ganar, no perder. Hay que ir con mucha confianza, hay que ganar con nuestra gente, que es lo que importa en esta división. Hay que ganar en casa y puntuar fuera. Así es como se consiguen cosas grandes. Y lo que te digo, hacernos muy fuertes en casa, que es el objetivo claro de esta temporada. Y a partir de ahí ya todo lo que tenga que venir, que venga. Lo que te digo, nosotros no tenemos un objetivo claro, ni nos han puesto un objetivo, ni tanto la directiva, ni como el entrenador, ni nada. Es hacerlo como lo estamos haciendo y no salirnos de esta línea. Pues si las paras también como me las estás parando a mí, amigo, tienes muchísimo futuro, en esto del fútbol. Pues Javier Abad, un placer tener a un muchacho de tu edad con la cabeza tan bien amueblada y lo dicho, te vamos a seguir y mucho, ¿eh? Bueno, pues espero que me sigáis ahí por ahí arriba donde estamos. Un abrazo, Javi. Que vaya muy bien, chao. Que vaya bueno. Adiós. Se baja de la grada el jovencísimo Javier Abad, el arquero, el ex de la cantera del Real Zaragoza, una de las piezas fundamentales del proyecto de División de Honor Juvenil. Y ya nos centramos en la Segunda Federación. Y la voz del fútbol aragonés en la Segunda Federación no la pone otra persona que no sea mi compañero y amigo Héctor Bravo. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Francho. Bueno, si te parece, vamos rápidamente con lo que ha ocurrido en esta Segunda Federación. Nos centramos en los resultados de la jornada 11 y bueno, ha habido el único que nos ha dado una alegría completa ha sido el Utebo. Utebo 3, Real Sociedad C 1. Sí, un Utebo que lo primero de todo se ha confirmado la grave lesión de Álvaro Meseguer, que tiene rotura de clavícula. La ha confirmado Juan Carlos Beltrán Buah, en rueda de prensa y mandarle toda la fuerza y todo el ánimo, porque la verdad que ha sido un choque fortuito que al final ha acabado en lesión grave. Yo justo cuando pasaba, que se marchaba a la clínica, pasaba por detrás mío y él ya decía que había notado que era la cosa grave. joder, pues mira, a mí me ha tocado hacer el partido para Aragón Televisión y para Aragón Radio. Me han preguntado los compañeros de Aragón Radio, porque claro, lo han visto salir, que por cierto, pues hemos dicho que
que estabas tú desplazado ahí como parte integrante de la grada FM y me preguntaban, ¿no? Y hemos dicho, pues ojalá sea una luxación o que se le ha ido el hombro, se le ha salido el hombro, pero por desgracia, pues se confirma lo peor y bueno, le va a tocar ahora tanto a Machote como a Javier Hernández el cubrir el puesto, ¿eh? Sí, Y no sí, lo lo van a bueno. tener, y no lo van a tener fácil. No, lo bueno, pues que eso, que creo que el UTV está superando con creces las expectativas, porque está superando lo que hizo el año pasado y la verdad que yo he visto al equipo muy compacto, muy seguro y sobre todo This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. muy convencido de lo que hace y a lo que juega, ¿no? Pues es que el partido hoy prácticamente pues ha sido un baño, ¿no? de fútbol y de ocasiones del Utebo que en el minuto en el minuto 42 lo estaba buscando prácticamente pues con transiciones largas y balones a sus delanteros, tanto a Nené como a Eric Iglesias, y el 1-0 ha llegado en un córner, en una jugada ensayada en el minuto 42 al borde del descanso, pero es que luego la segunda parte ha sido prácticamente un monólogo, ¿no? Quitando el gol de la Real C, que ha sido un auténtico golazo que ha pillado Golazo. despistado a todo el campo, incluso al portero, a Chanza. Pero bueno, luego pues otra vez, ¿no? Otra jugada que ha pillado Eric Iglesias, que ha marcado un doblete, ha pillado un rechazo y un mano a mano con el portero de la Real y como killer y ariete del área no ha fallado, ¿no? Y ha cerrado el partido con ese 3-1 y a la semana que viene pues derbi, ¿no? El Utebo que viaja a la Ciudad Deportiva, derbi y no sabemos dónde está el techo del equipo de Juan Carlos Beltrán. Desde luego, el partido ha sido un partido bonito, vistoso, con muy buen juego, con muy buen fútbol, ante Sí, un sí. punto, el de la Real AC, que está plagado de jugadores muy jóvenes. Prácticamente la mayoría han debutado ya con el conjunto que milita en Primera Federación y Ujú. muchos de ellos están jugando la Young League, con lo que, Sí, ojico, sí, la machada del Utebo, ¿eh? Ahí sí, queda. eso es. Seguimos. Los otros que nos han dado una medio alegría ha sido la Unión Deportiva de Albastro empatando con el histórico, con el Arenas de Guecho, a 0 en el Municipal. Sí, otro empate sin goles, ¿no? En el municipal de Barbastro, en el que pues el conjunto del Somontano pues ha gozado de ocasiones, ¿no? Para poder perforar la meta del Arenas, pero sin esa fortuna, ¿no? Que ha tenido otros partidos, ¿no? Pues quizás pues el punto, ¿no? Pues sea bueno pues por la identidad del rival, ¿no? Un histórico, un Arenas que pues nos está dejando a todos sorprendidos, ¿no? Porque por presupuesto y por jugadores pues no termina de encarrilar una buena racha, ¿no? Sí que es verdad pues que, bueno, mientras sea que nuestros equipos vayan sacándolo contra ellos, pues mucho mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que es sorprendente, ¿no? Que además el entrenador del histórico de la Arenas lo decía, ¿no? Que ellos donde tenían que hacer la machada y hacerse fuertes es en casa, ¿no? Por historia y por jugadores, y fuera pues ir sacando los partidos como sea, ¿no? Y anotar, ¿no? Una nueva jugada polémica del trío arbitral en el Municipal de Barbastro, que parece que es ya la tónica de todas las semanas. Una jugada ahí que ha pillado a un defensa cayendo al suelo y justo da el balón en el brazo, pero ninguno de los tres trencillas ha visto la jugada y no han pitado penalti. Hablando de penaltis, nos centramos en el partido que también me ha tocado hacer esta mañana a mí para Aragón Televisión, para Aragón Deporte. Deportivo Alavés B1, Deportivo Aragón 0. Y lo peor no es el resultado, lo peor es que el Deportivo Aragón pierde una pieza fundamental como es Vallejo, que ha sido expulsado en el descuento. Sí, la verdad es que no se ha encontrado del todo cómodo, ¿no? El filial ahí en Ibaya y la verdad es que nos está dando una de cal y una de arena, ¿no? Lo encontramos muy seguro en la ciudad deportiva, pero luego en los desplazamientos sí que es verdad pues que hoy ha sido pues con una jugada puntual, ¿no? Un penalti, ¿no? Que además, como tú has podido confirmar, ha sido clarísimo, ¿no? Ninguna duda, creo que ha sido Operé. Pero no, la operé
se le ha llevado por delante al Ujú. jugador del Deportivo Alavés. Quizás en otras jugadas sí que es cierto que el colegiado era casero más que el flan que puede hacer cualquier abuela nuestra en una fiesta de celebrar, pero en el penalti no es nada discutible porque Operé, de hecho, ni lo ha protestado. Es más, Ujú. se ha dejado caer al suelo porque ya iba marcado, ya llevaba tarjeta amarilla y pensaba que lo iba a echar el gol. Ujú. Y luego, pues eso, ¿no? Pues esta semana que viene ya pues con el derbi con el Utebo, ¿no? Y a ver en qué condiciones, pues eso, entre las lesiones, sanciones y luego pues que está tirando mucho el primer equipo pues, también por las bajas del filial, a ver en qué situación se encuentra el conjunto de Miguel Larraz. Pero bueno, la Ciudad Deportiva sí que es verdad que lo que decimos, ¿no? Está siendo bastante más fiable que en los desplazamientos. Sí, pero date cuenta que en este partido ha subido hasta 3 jugadores del División Claro. del Juvenil. Ujú. Sí recuerdo, Mutilva, Hernández y otro más, no me acuerdo, pero bueno, lo he estado mirando esta mañana, ya te digo Ujú. que realmente, claro, faltaba Sebastián, faltaban jugadores de los importantes en el equipo Sí, de Miguel Vaquero Larraz. también. Vaquero, también, que es una de las piezas principales del conjunto de Emilio. Y bueno, y ya nos vamos a centrar, pero aparte con protagonista, que tenemos aquí Ujú. a nuestro amigo Sergio, el bombo más famoso de toda la segunda federación, sin lugar a duda, para hablarnos de ese Brea 1, Tudelano 3. Muy buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches. Bienvenido a este nuevo formato de la grada, amigo, por fin. Gracias. Lo primero, Muy modernos estáis volviendo, ¿eh? ay, mano, pues es que evoluciona o muere, tío, es lo que hay. Y Sí, como al pobre Fran lo teníamos ya pues frito con esas jornadas de grabación maratonianas, pues al sí, final dijo el mozo, oye, mira, buscado la vida ya sí. y decidimos Apañados, como podáis. apañados como sea. Pero bueno, ¿qué ha pasado, amigo? ¿Qué está ocurriendo en Piedrabuena? Que Pues estamos ahí perdiendo los puntos. parece que hemos entrado así en una pequeña mala racha, pero vamos, que es que tampoco, no sé cómo decirte, porque la primera ocasión del partido ha sido nuestra. Luego marcan ellos un error nuestro, porque en defensa la verdad es que hemos estado hoy bastante flojos, pero luego ellos también tienen mucha calidad para penalizarte como te penalizan, y a nosotros siempre nos penalizan. Pero A ver, también, que seguimos también combatiendo y luchando, que eh, esto eso, eso no se siempre, defiende en soy, noviembre. soy los irreductibles breanos, eso está claro. Pero Pues si nos fijamos en las últimas derrotas, también hay que analizar contra qué equipos habéis caído, ¿eh? sí, Ojo, claro que en sí, sí. casa, en casa contra el Baracaldo, por 0 goles a 2, la misma historia, porque también hicisteis un buen encuentro. Perdéis en casa del Calahorra por la mínima, por 2 goles a 1 frente a un recién descendido de Primera Federación. Y hombre, Sí. ahora os ha visitado, yo creo que uno de los equipos que va a estar sí o sí arriba esta temporada, que es el Tudelano. Sí, hombre, ya ves, son equipazos, tienen unos presupuestos y vamos, y son ciudades de habitantes, muchísimos habitantes, y tienen muy buenos jugadores, claro que sí. Y entonces por eso nos penalizan tanto. Si tenemos un mínimo error, nos penalizan y nosotros las que tenemos, pues si no las convertimos, pues a sufrir. Pero que esto es Pero así, esto estamos acostumbrados. Te quiero decir que en noviembre no vamos ni a salvarnos ni a descender. Esto hay que seguir peleando y Pero es que seguir todos a una. Francho, es que encima han tenido el de marcar el 1-2 de en el minuto 61, ha estado a punto el Brea de empatar el partido y ya luego ha rematado el Tudelano 1-3. Es que están teniendo ahí las ocasiones para meterlas, pero al final, pues claro, también son factores pues que los paros, los largueros, los fueras de juego tampoco están castigando mucho al Brea esta temporada. Si no es así, ¿no, Sergio? Claro, claro, así es que es así, porque mira, nos meten el 0-2 en el descuento antes del descanso. Uh-huh. Y arrancamos el partido y del 46 al 58 hemos tenido 4 ocasiones. 4 ocasiones. La quinta, en el 60 o por ahí creo que ha sido que ha rematado Paul al larguero. Ha sido una ocasión, pero va al larguero. Y ha tenido que rematarla Eder. Te quiero decir que para meter el gol hemos tenido que tirar 2 veces.
Y aún hemos tenido, como dice Héctor, así hemos tenido un par de ocasiones y no las hemos convertido. Y ellos han llegado y te meten el 3-1 y aún así hemos seguido combatiendo. Te quiero decir, yo lo que me gustaría decirle a los chicos que no pasa nada, oye, que se sigan trabajando y hasta que les sirva para aprender errores y tal y a seguir luchando, que vamos a seguir todos luchando. Al final, Sergio, es lo que hablamos temporada tras temporada, que el milagro del Brea es precisamente esa comunión entre la plantilla, la afición, lo que se genera en torno al equipo, al club, y que luego que tenemos que ser muy conscientes de que cada vez caen pájaros más gordos a nuestro grupo. Claro. Es que ahora tú te pones a mirar la clasificación y te ves al Bilbao Athletic, casi nada, o sea, equipo de primera federación que trascendentalmente cae a segunda. El primero, el Tudelano, el Engendro, perdón, la Unión Deportiva Logroñés, el Baracaldo, que es un recién ascendido, pero ojico con el Baracaldo que llevaba 40 y tantos partidos sin perder, o sea. Sí, y que perdió ayer, pero que te digo yo que el Baracaldo no pierde 3 partidos más este año, ¿eh? No pierde más de 5 partidos este año. Claro, es que luego filiales, la Real Sociedad, el Deportivo Aragón, hostia, el Arenas de Guecho, que fíjate dónde está, que está empatado con nosotros. Sí. O sea. Que es muy difícil, es muy difícil. Y es lo que hablamos, es que hicimos un milagro. No nos conformamos con uno, que hicimos 2. Vamos a intentar hacer el tercero. Pero que si pues no hay dos sin tres, ¿eh? Pues, oye, mientras se luche, pues oye, pues no pasa nada. Lo normal, la lógica dice que el Brea tendría que ascender, ¿me entiendes? Pero vamos a luchar hasta el final, eso que nadie lo dude. De todas formas, siempre podemos volverle otra vez las botas a nuestro amigo. A ese pájaro que me tiene olvidado, que ni me llama ni nada. Espera que lo coja yo, espera. Le volvemos a engañar, venga, me cago en la leche, vuelve a calzarte las botas. Pues sí. La verdad es que ya te digo, a ver, yo el partido de hoy me he bajado un poco así como de bajón porque he visto que los chicos, joder, y hemos tenido ocasiones, tal, hemos luchado. Luego también he tenido una sensación así un poco de descontento con el rival. No los quiero criticar mucho ni nada, pero no sé, muchas pérdidas de tiempo, siendo que creo que no lo necesitan porque tienen un equipazo, la verdad es que tienen un equipazo. Y no sé, no los he visto tan superiores, te quiero decir, si se hubieran puesto a jugar a lo mejor hubieran sido más superiores de lo que han sido. Ya. Porque en realidad los 3 goles son 2 fallos nuestros. Lo que pasa es que, claro, ellos luego tienen la calidad para penalizarte como te penalizan. ¿Me entiendes? Que a mí me puedes regalar un gol y te lo tiro al córner, pero a esos chicos no, claro. Está claro. Y bueno, nos centramos en el próximo partido. El 19 de noviembre a las 5 de la tarde os va a tocar pues visitar tierras riojanas, Naxara Brea. Esos son de nuestra liga, ¿eh? Sergio. Sí, ahí hay que ir ahí con el cuchillo entre los dientes y con las gargantas y los pulmones nuevos ahí. Al bosque encantado, a que le dicen el campo encantado o algo así. Hombre, el campo es precioso, ¿eh? El campo es una pasada. Lo he visto así por reportajes y tal, salí una vez en el día después y la verdad es que tiene una pinta de ser muy chulo. Y habrá que ir ahí con la bandera del Brea y la cuatribarrada para coronar aquello. Sí, ya hemos estado ahí, ya después del café estamos moviendo hilos para ver si sacamos autobús. ¿Y alguna cancioncica nueva o no? Bueno, sí, ya hemos cantado, ya llevamos todo, desde que empezó la temporada 3 o 4 nuevas, me parece que hicimos. La vamos cantando y repitiendo para que la gente se vaya quedando con ellas. Es que tienes tanto repertorio que a la pobre gente la tienes que volver loca, claro. Pero sí. Ya no sabíamos una, ahora vais a inventar otra, me cago en la leche. Vas a tener que sacar al final un disco. Aún así, en 90 minutos me da tiempo a darle 3 vueltas a la cinta, ¿eh? Bueno, la última, Sergio. ¿Cómo ves al resto de equipos aragoneses de la categoría? A ver, pues los veo bien. El Utebo va como un cohete. La verdad es que tiene muy buen equipo también. Claro, también eso entra dentro de presupuestos y tal. Pero que lo veo, está muy fuerte. La verdad es que está muy fuerte y me alegro por ellos. La verdad es que me alegro por mi amigo Jorge Uri también. Me alegro, claro. Luego el Deportivo Aragón, pues oye, son unos chavales que, la verdad es que como dices tú, los filiales son equipos que juegan bien.
son equipos que juegan bien. Lo que pasa es que a esos se les puede ganar o te pueden, como les dé el día, te meten un repaso. Luego el Barbastro, desde que lo ha cogido mi amigo el pelao, Dani, pues la verdad es que está muy bien. Mira lo que hicieron en Copa del Rey. Y también me alegro. La verdad es que yo me alegro. Ojalá nos pudiéramos salvar todos, ¿me entiendes? Sería la Eso, leche. eso es lo que queremos todos, que os salvéis Claro, todos. Pero bueno, pero veremos a es ver. que es muy difícil. Veremos a ver. De momento os dejamos bendecidos, Sergio. Eso, Y más te va si no tendré que ir a cortarte yo ahí la napoleta, ¿eh? Sergio, Dime. hoy he estado por Utebo yo y además hemos estado orando un poco repasando el calendario y Sí. digo, pues si es que el derbi vuelve a ser en Santa Ana casi vísperas de Navidad y se va a repetir el ambiente del año pasado y han dicho que ahí ya sabéis que cerveza nos va a faltar. Sí, hombre, sí. Ahí es un campo, son sitios que da gusto ir, donde te tratan bien, pues da gusto ir. firme rato, ¿eh? Donde te tratan Claro, bien, firme rato. donde un amigo mío decía, donde haya un cura y un gato, buen rato. Pues con esa frase de cabecera, la vamos a dejar ahí. Luego ya lo pondremos en Twitter cuando hablemos de tu entrevista. Un abrazo como siempre, Sergio. Un placer tenerte aquí en la grada. Un abrazo, chicos, y gracias. A ti. Y Adiós. no queríamos despedir a esta segunda federación porque, por desgracia, la primera federación pues no nos está dando alegrías y tampoco nos está dando material para poderos traer. Lo sentimos, tenemos que ser muy sinceros con vosotros. Lo hemos intentado hasta el último minuto, pero bueno, parece ser que ninguno de los dos equipos quiere tener ahora altavoz. O igual yo soy un poco drástico en esto. Héctor, no sé si compartía lo mismo que yo, pero por no meternos en ningún charco, estiramos un poco lo que es la segunda federación, pues con un protagonista de excepción. ¿No es así, Héctor? Sí, eso es. Volvemos a tener pues otro de los integrantes, ¿no? del conjunto Barbo, como es capitán general, que le digo yo, Álvaro Alvira. Muy buenas noches, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues lo primero agradecerte que hayas aceptado este atraco, porque siempre es muy de agradecer y más hoy que has participado en el encuentro, un encuentro que os enfrentaba a un rival difícil, quizás no muy seguido por muchos aficionados, por el ser un tercer filial, pero vaya casa que es la Real Sociedad a la hora de generar extraordinarios futbolistas, ¿eh? Pues sí, ya ves, sabíamos que la Real C tenía buenas armas, además fuera de casa habían recibido solo un gol. Y bueno, nos ha salido un partido pues redondo, ¿no? Redondo y ya ves, 3 puntazos que nos dejan ahí arriba y queremos más. ¿Queréis más? Pero ¿dónde está el techo de este Bueno. Utebo? Porque es que ya nos estáis dejando sin palabras. El pobre Héctor, lo hablábamos antes de hacer el partido, ¿no? Bueno, mientras estábamos preparando el programa, pero bueno, pero ¿dónde ponen esta gente el techo? Porque lo de hoy ha sido una lección de fútbol. Sí, hoy ha sido un partidazo en líneas generales. Yo creo también desde el minuto 1 se ha visto que era el día y ha salido todo redondo. Una lástima, pues bueno, la lesión de Meseguer, por poner un pero vamos, yo creo que en Santana hoy se ha visto mucho fútbol, se ha visto al equipo con ganas, sobre todo con la unión con la afición que queremos que se mantenga siempre y ya ves, 3 puntos muy, muy, muy importantes ahora. Unos puntos que os llevan a seguir estando en esa zona noble de la clasificación. En estos momentos, terceros empatado a puntos con el Tudelano. Qué lástima el partido ahí en el Ciudad de Tudela, que fue pues un gol de rebote, que si no estaríais allí cerquica del Bilbao Athletic. Sí, jugamos en Santana este partido, pero sí, una lástima porque bueno, nos adelantamos y al final pues conseguimos el empate, que a ver, también esto también entra dentro del fútbol. Somos un equipo que, bueno, nuestro objetivo, como ya sabéis, es la salvación, pero lo que te digo, es que queremos más porque vamos el típico
tópico que se dice de partido a partido. Juan Carlos Beltrán pues lo tiene todo muy claro, lo motiva perfectamente y pues sí, fue una lástima que contra el Tudela no pinchamos, pero bueno, sí, también ganamos el Bilbao, también ganamos el Victoria y pues también entra dentro del fútbol, ¿no? Pues es que yo creo que habéis sido de los pocos equipos, si no el único que ha conseguido vencer en esos dos campos. Sí. Bueno, otro día, bueno, estos días también revisándolo, en Bilbao, yo me acuerdo que bueno, fue un partidazo, ganamos 0-1, sobre todo la primera parte estuvimos muy bien con el 0-1, después sí que es cierto que sufrimos, y el otro día en Victoria igual, el otro día en Victoria también pues dimos la cara y a veces que en otro campo, es lo que le dije yo también un día al presidente, le digo, es que clavamos la bandera del Utebo ya en cualquier campo, y se acuerdan ya de dónde está Utebo y joder, pues al final está muy bien esto, ¿no? Hombre, y para ti que llevas tantísimos años vistiendo la zamarra barba, yo creo que como Marín, o sea, sois dos piezas fundamentales de este proyecto, el ver cómo está creciendo el equipo, lo que nos decía la semana pasada Uri, vuestro aficionado, que dice, es que ahora tú vas a Utebo y se ha generado sentimiento de identidad, ves críos con la zamarra del Utebo, ves banderas del Utebo por los balcones. Eso es todo culpa vuestra, ¿eh? Sí, es muy bonito. La verdad que estamos viviendo unos años que esto está creciendo mucho, que la gente está volcada con el equipo. Se ve tanto en Santana como fuera de Santana, que lo dije el otro día, es que fuera de Santana no van 3 personas, es que van más de 15, más de 20 y en todos campos es así. Y somos unos afortunados de tener esta afición sí, que es clave para nosotros y se disfruta mucho, la verdad, se disfruta mucho. Año tras año vais remodelando el conjunto, muchas veces, pues claro, tenéis pérdidas de jugadores importantes, pero vamos a tener que hablar con la persona o personas que se encargan de la dirección deportiva del Utebo, porque cae uno y traen otro igual o mejor. Para mí me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, ¿eh? Hoy el partidazo que se ha marcado Eric, auténtico partidazo, ya no solamente Sí, por los goles, sino por el sí. trabajo, el aguantar el balón, el cómo lo ha bajado, el cómo ha mirado a las bandas, verte tíos como Nené, que para mí ha sido un gratísimo, una gratísima sorpresa, un gran descubrimiento el ver un jugador como el del Mirandés B, que también se ha adaptado, pero es que luego en el centro del campo es que da miedo, ¿eh? Es que da miedo. Y luego, claro, tienes peloteros como Diego Suárez arriba y un Marín que es que está excelso, que la verdad es que, claro, nos habléis de partido a partido, pero yo me imagino que cualquier aficionado, como puede ser Héctor, ¿no? Del Utebo, ve al equipo allá arriba, hostias, y ahora baja los del burro, tú. Ya, a ver, bueno, dentro de la planificación deportiva que hizo pues, el club, sí es cierto que pues, vinieron otros jugadores que están dando un rendimiento pues excelente, sobre todo jóvenes, son gente con hambre que quieren crecer, lo están haciendo muy bien y vamos, entre todos, sobre todo dentro del vestuario hay un ambiente buenísimo, buenísimo, hay mucha unión entre nosotros y al final también eso lo traslada dentro del campo. Ya llevamos, ahora mismo no recuerdo cuántos partidos sin perder, pero llevamos bastantes Pues lleváis y cuatro cuatro, ¿no? seguidos, Cuatro cuatro sin seguidos. perder. Y eso, pues, Cuatro y uno, bueno, sin perder, no, lleváis más, sí, mal, porque con el Tudelano empatasteis. O sea, eso es. los últimos partidos son un empate, 4 victorias. Eso es. Entonces, ya ves, es que se ha hecho todo bien en ese aspecto. Es que ya te digo, se ha buscado a gente con pues, mucha calidad, que tiene hambre de seguir creciendo y además que dentro del vestuario, pues que se meten en esa unión del grupo y hacen de un UTEBO que, bueno, a nivel de plantilla muy humano y sobre todo también que conecten con la afición, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Que ser muy pasionales, que se vea que se siente el Utebo, que hay que luchar por el Utebo y yo creo que vamos bien en esa línea. Héctor, ¿me quieres contar algo? Hola, ¿qué tal, Héctor? Hola, buenas, Álvaro. ¿Qué tal? Nada, pues sí que pues hablaba antes de entrar en la, en la conexión con Uri y lo que le he dicho, que es que veo el equipo este año que es una pasada, lo veo súper compacto, lo veo que sabe perfectamente a lo que juega y creo que comparaba a la temporada pasada, sí que
estéis más convencidos, ¿no? Parece que ya el año pasado pues era, digamos, el premio, ¿no? del ascenso, pero este año estáis convencidos de que lo que el año pasado conseguisteis no es casualidad y se os ve ya pues firmes en la categoría. Sí, sí, sí. Es que, a ver, la verdad que, bueno, aunque empezamos la temporada con la derrota contra el Arenas, me parece que fue, y después en casa también en cuarta y empatamos a 1 contra el Baracaldo, pues poco a poco hemos ido creciendo y nos hemos dado cuenta que nuestra capacidad da para mucho más. Y pues eso, ahora estamos también en una ola buena, ¿no? Seguro que dentro del fútbol también vienen esas olas malas, pero nosotros vamos a intentar estirar todo lo bueno. Y bueno, pues ahora tenemos un derbi que tenemos ahí unos colchón de puntos respecto a ellos. Al final el Zaragoza pues es un equipo que está llamado para estar arriba y nosotros también vamos a tener que jugar con este tipo de ventajas, ¿no? Entonces no nos ponemos techo, pero vamos, también somos conscientes de que el fútbol alguna vez te da, otra vez no te da y lo que te digo, vamos a intentar estirar sobre todo la racha buena. Veremos a ver con qué Deportivo Lago nos enfrentáis, porque la verdad es que tiene que tirar tantísimo el primer equipo del filial que a veces, pues claro, arrastra a chicos del División de Honor Juvenil y al final eso pues trastoca un poco, ¿no? Lo que es, sobre todo, me imagino que para Juan Carlos, la planificación de saber contra qué jugadores te vas a enfrentar. Ya, eso sí que es cierto. Al final, el Zaragoza juega el sábado, ¿no? El primer equipo, y nosotros jugamos el domingo por la mañana. Pero bueno, yo entiendo que también los que están subiendo bajarán para este partido. Y bueno, pues ya ver, vamos a intentar ahí competir en la Ciudad Deportiva, intentar seguir en la línea que llevamos, llegar a sacar los 3 puntos, pero sabemos que la Ciudad Deportiva es un campo difícil y estamos ante pues un rival muy complicado. Y bueno, pues dentro del derbi también a intentar sacar los 3 puntos. Está siendo un muro, Héctor. Álvaro. Pues como siempre en su línea, y eso que este año no está saliendo de la partida, ¿no? Como quizás el año pasado estaba más firme en el once titular, pero bueno, sí que es verdad que Juan Carlos eso lo gestiona muy bien y la verdad que yo hoy me he ido de Santa Ana con muy buen sabor de boca, porque como sabes sufro mucho con el Zaragoza y cuando voy a Santa Ana o a cualquier campo pues a la Ciudad Deportiva o a ver al Brea o cualquiera de Segunda Federación, sí que es verdad que me voy con muy buen sabor porque es que es el fútbol de verdad y el fútbol que nos gusta a los que estamos enfermos con este deporte. Y que son los únicos que nos dan alegrías. Si es que hoy, pues hoy imagínate, Uri que ha llegado media hora antes de empezar el partido después de la decepción de ayer de Elche y por lo menos le ha dado la autoestima para empezar la semana, ¿no? Que joder, encima hoy una victoria que ha sido un victorión jugando bien y venciendo y convenciendo. Sí, hombre, sí. A ver, lo único que esta gente a mí me van a dejar la garganta muy destrozada, porque tú sabes lo que es cantar 3 goles así, más los palos que han dado, me cago en más. Tener algo de compasión. Bueno, que siga. Descansa esta semana y bueno, a ver si el domingo también puede seguir cantando un poco a favor. Eso les he preguntado yo porque entraba al final en Aragón Radio, ya en el carrusel, y me dice Jorge Hernández, bueno, ¿cómo ha quedado el partido? Y digo, bueno, se han ganado 3-1, tal, no sé qué, no sé cuántas. Y digo, llegan perfectos para el derbi. Y me dice, sí, derbi que haremos también nosotros aquí en Aragón Radio. Y digo, joder, macho, me vais a hacer madrugar. Y dice, pues seguramente. O sea que... Sí. A ver, bueno, el domingo, sobre todo también, yo también soy zaragocista, como Uri, y bueno, lo que le digo. Poco, pues como todos, macho, como todos. Sí. Te digo, joder, el sábado, a ver, bueno, si ganamos al Huesca, tenemos una alegría y después ya el domingo también la celebramos con nuestra victoria. Pero bueno. Pues ahí veremos. A ver qué hace el Zaragoza y qué hace la Sociedad Deportiva Huesca en ese derbi, que siempre es bonito y sobre todo ya no te digo el verlo, para mí lo guay sería jugarlo, pero como ya uno pinta canas, como no sea el de veteranos, ya me parece que yo ya no puedo hacer nada más. Como mucho narrarlo. Sí, al final estos partidos de derbi son bonitos, tanto, bueno, ya ves, el Zaragoza-Huesca como los que tenemos aquí en segunda red, pero es que son especiales y se sienten, yo creo que mucho más y bueno, hay que también celebrar esa fiesta del fútbol aragonés y bueno, pues el fin de semana doble tenemos. Tenemos doble ración. Doble ración.
Pues un placer tenerte aquí en la grada, ¿eh? Nada, Álvaro. vosotros. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por todo. También os sigo y daros las gracias por la labor que hacéis también a este fútbol. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Pues se baja de la grada Álvaro Alvira, un tío fantástico, Héctor. Sí, la verdad que, pues además un jugador, ¿no? Una persona pues que ha mamado el Utebo, ¿no? Desde pues categorías base y junto pues con David Marín, ¿no? Pues son los buques insignia, ¿no? de esta plantilla sin ninguna duda. Y ya nos centramos, pero muy rápidamente, porque tampoco vamos a perder mucho el tiempo. Primera Federación, partido derbi aragonés, por primera vez en la Primera Federación, y como siempre, pues el empate en el abono, 0-0. Sí, pues más de lo mismo, ¿no? De lo que se está viendo entre los dos equipos durante toda la temporada por separado, pues hoy se ha juntado, ¿no? Pues partidos muy abiertos, partidos con ocasiones, pero que prácticamente pues no ha habido, pues, digamos, ocasiones clarísimas, ¿no? Para abrirle al ataque con ninguno de los dos equipos. La verdad, pues que yo ahora he repasado un poco la clasificación antes de empezar el programa y es que se están descolgando muchísimo ya, ¿no? Hay un grupo, ¿no? de 4 o 5 equipos que están empezando ya a marchar a zona más tranquila y tiene pinta pues de que si la cosa no empieza a funcionar pronto, pues este año, por desgracia, ¿no? Pues pronto se van a conocer los descensos a la segunda federación. Pues mira cómo está la clasificación y tenemos al Sabadell último con 7 puntos empatado junto con el Teruel. El Sestao River que ha ido ascendiendo, ahora está en el puesto 18º, con 8 puntos empatado con el Tarazona, que es 17º, y el Rayo Majadahonda 16º con 10 puntos, pero es que es la Sociedad Deportiva Logroñés la que marca el descenso y lleva 13 puntos. Sí, es que se vaya a 5, ¿no? Y el Osasuna Promesas que está, digamos, ahí partiendo un poco esa zona media con 16 puntos que te dobla ya, ¿no? A puntos. Entonces, pues por eso digo que al final, pues es que hay que ganar. Si no ganas es muy, muy complicado, ¿no? Y por mucho que no pierdas y saques empates, ¿no? Pues es que al final los números son los que son y sí que es verdad que el Tarazona pues nos dio esa alegría contra el Sestao y parece que arrancaba, ¿no? Pero se ha vuelto a estancar. Lo que hablamos, al final los dos conjuntos aragoneses, pues bueno, la Sociedad Deportiva Tarazona, donde no está tan cuestionado ni Molo, ni la plantilla, ni la directiva, pero es que en el caso del Club Deportivo Teruel, bueno, ya hemos empezado a ver encuestas por Twitter de los compañeros de fútbol turolense, muchísimos aficionados despotricando ya pidiendo que rueden cabezas, Víctor vete ya, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, pues bueno, yo no sé qué van a hacer más. O sea, ya no sé qué pueden tocar. Yo creo que es más por las pretensiones, ¿no? Acuérdate, Francho, que el día que estuvimos haciendo para con el Tarazona, con el Sestao en la ciudad deportiva, el propio presidente lo decía, ¿no? Incluso el entrenador y Mitchell lo mismo, ¿no? Que al final ellos saben de dónde vienen y saben lo que hay, ¿no? Esto es un premio, hay que disfrutarlo pues mientras dure, pero con los pies en el suelo y saben que va a ser muy complicado, ¿no? Pero yo creo que en Teruel es diferente, ¿no? Creo que en Teruel tenían la pretensión de que iban a estar más arriba, incluso que se veían pues con opciones de estar un poco pues más mitad tabla, incluso más arriba, ¿no? Entonces realmente hablo de aficionados, no hablo del club, Sí, porque sí, sí, además sí. el otro día salió el presidente diciéndolo bien claro que pues que no hay que olvidar, ¿no? Ni de dónde vienes ni cómo vienes, ¿no? De la segunda federación, porque vienes de hacer dos temporadas prácticamente inmaculadas, ¿no? Y al final, pues igual es eso, ¿no? Ese éxtasis pues de tanto ganar y tanto golear y que prácticamente en Pinilla llevaban un montón de tiempo sin perder, pues que ahora pues estén así, pues lógicamente yo lo entiendo, ¿no? Pero bueno, sobre todo yo lo recalco mucho que hay que mirar hacia atrás y ver de dónde vienes y sobre todo de cómo vienes. ¿No? Y que muchos equipos de segunda federación
de nuestro grupo se cambiarían a pelo, con Sí, el claro. Tarazona, con el Club Deportivo Teruel. Como puede Sí, ser como puede ser el Histórico, o el propio Baracaldo, o la propia UDL, sí, sí. que ha caído a Segunda Federación. O sea Sí, así es. que El tema tenemos es pues que ahora pues muchos equipos no pues ven el tema que hay en Primera Federación, porque sí que es verdad que se ve, ¿no? Que es una categoría pues que se ve que va un plus más allá, ¿no? Más cerca de lo que es la segunda y la primera división, y muchos equipos aragoneses lo dicen, ¿no? Dicen, joder, es que ascender también para pasarlo mal, pues casi mejor quedarte en segunda federación y mirar Utebo, ¿no? Pues disfrutar como están disfrutando, o el Brea, ¿no? Que cada 15 días pues llenan Piedra Buena y hay un ambiente espectacular, y encima pues disfrutas del fútbol, ¿no? Que ascender pues para pasar mala temporada también pues como que no merece la pena, ¿no? Sí, no, lo que hablamos, pues fíjate, aficionados, sobre todo muchos seguidores nuestros, que hay muchos de Teruel, como puede ser, por ejemplo, Tede Ramón y tal, pues el Ujú. pobre mozo por lo que nos dice, a ver, estaba claro que se iba a sufrir, pero claro, pues sí que es verdad que quizás la ilusión, toda esa ilusión que se había generado en torno al equipo, pues ahora se convierte en un auténtico jarro de agua fría. Claro, y además Porque es un lastre que cargas toda temporada, ¿no? Porque estamos hablando de que si sigues así los números, pues lo que es la temporada, la competición, se acabará muy pronto, ¿no? Porque no puedes hablar porque el fútbol cambia mucho, pero bueno, solamente que desciendas quedando 5 o 6 jornadas, pues al final pues son viajes muy largos y tal, y es un lastre y una mochila que tienes que cargar con ella toda la temporada, y es una lástima y es muy difícil competir así, pero bueno, es lo que hay, es el fútbol y no queda otra. Pues hablando de mochila, acabamos con los dos encuentros que se van a disputar. El sábado a las 4 de la tarde, la Sociedad Deportiva Tarazona recibe al Deportivo de La Coruña. Ujú. Ahí es nada. Casi Y nada. el Club Deportivo Teruel, el domingo 19 a las 12 de la mañana en Pinilla, recibe al filial del Celta de Vigo, al Celta Fortuna, uno de los conjuntos que mejor fútbol están haciendo y que en estos momentos ocupa la tercera posición, empatado a puntos con el segundo, el Barça Athletic, con 23. Fíjate tú, el Barça Athletic, que hace 5 o 6 jornadas estaba en el Sí, sí, pozo, en descenso, eso es. con lo que yo sé que es muy manido, que siempre pedimos paciencia, sobre todo desde nuestra cuenta, desde la Grada FM, pero lo que está claro es que si se ha de cambiar de entrenador, como pasa con el Real Zaragoza, ¿no? Que sea ya o que no enredemos, porque cuando ya se vaya a hacer ya será muy tarde. Sí, pero el problema de eso también, Francho, es que yo creo que tampoco, cuando no lo tienes claro, ¿no? Porque realmente un cambio de entrenador tampoco sabes si te va a dar al 50, es 50% probabilidad de que vayas para arriba, pero 50% de que pues no cambie la dinámica del equipo por lo que sea, porque no da con la tecla o porque pues el equipo está bloqueado y no hay manera de desbloquearlo y continúes ahí, ¿no? Entonces, claro, también es ese miedo, ¿no? De decir por parte de la directiva, no sé, al final es que los entrenadores les ponen en su sitio los resultados, ¿no? Y sí que es verdad pues que por la dinámica que llevan tanto Tarazona como Teruel, pues todo daría a indicar que estarían los entrenadores ya destituidos hace unas jornadas, ¿no? Pero tampoco sabemos realmente del Tarazona, sí que podemos saber, ¿no? Que nos han dicho pues que bien claro que van a ir a por todo hasta el último día, que saben lo que hay, que esto es un premio, pero sí que desde el Teruel sí que la semana pasada fue cuando hizo la rueda de prensa extraordinaria el presidente Ramón Navarro, y dijo que de momento pues que no iban a tomar decisiones. Mm, eh, Así Entonces, es, claro, pero al final lo que vemos es que ahora en estos momentos, pues nadie da la cara. Cuando, fíjate tú, nosotros que siempre hemos sido un medio amigo, ¿no? Llamémoslo así, entre comillas, ujú, se han pedido jugadores y por una, pues porque vuelven tarde, o bueno, al final nadie se quiere subir. Yo entiendo que cuando ganas es muy fácil hablar, cuando pierdes es cuando realmente pues tienes que dar la cara, ¿no? Como en este caso pues pasó con Aparicio o pasó con Borja, que dos jugadores que conocen perfectamente el proyecto del Club Deportivo Teruel desde hace muchos años, que son caras muy reconocibles y que realmente pues bueno, son los que sienten el equipo, porque estamos hablando que si el Club Deportivo Teruel
baja a Segunda Federación, pues muchos de los que están ahora vistiendo la elástica del conjunto rojillo, pues abandonarán el barco. Yo creo que ahí pues se quedará Julen Walde, Borja Sí, y tres o cuatro más. El 90%, no, 80% de la plantilla. Como pasará también con la Sociedad Deportiva Tarazona, ¿eh? Es que es así. No hay más. Bueno, pues Héctor, si te parece, nos bajamos los dos de la grada, agradeciendo como siempre a todos los que nos habéis estado escuchando ahora en estos momentos. Quedan todavía subidos a la grada nuestro amigo Sergio, Luis de Aragón, Aaron Chu21, Álvaro Ramírez, Javier Bello, Paredeño 58. Muchísimas gracias por aguantar a estos locos, a estos enfermos del fútbol, como somos los chicos de la grada. Lo dicho, nos vemos, nos oímos la semana que viene aquí en la grada. Un saludo. Un saludo. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.